Muy buenos días, ¿cómo están todos, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, sí, es tempranito, todavía no se nos bajan las pilas, todavía traemos un poquito de las pilas del día de ayer, ¿no? Así que pues vamos a ponerle atención y buenos días a las personas que nos ven allá por las redes sociales, allá en mi casa, saludos. Y bueno, vamos a comenzar. Fíjense que bueno, ahorita tengo unos días que llegó mi hijo de sorpresa, uno de mis hijos que vive en Monterrey, y entonces estábamos platicando y nos pusimos a platicar del cuerpo humano. Y es que la plática salió porque empezamos a compartir los achaques que cada uno trae. Y él me decía, pues a mí me duele la rodilla, y yo le decía, pues a mí me duele la columna y me duele aquí el brazo, y empezamos a platicar ahí, a compartir nuestras dolencias. Pero también luego la plática se fue para darnos cuenta y dijimos, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo no se valora el cuerpo que tenemos? O sea, ¿cómo no valoramos esta ingeniería de la anatomía, cómo funciona el cuerpo humano? A veces no lo valoramos y pues ni lo cuidamos ni nada, ahí andamos comiendo lo que sea. Los que hacen ejercicio pues empiezan a hacer ejercicio sin calentar el cuerpo, cargan pesados sin un cinturón o sin rodilleras. Entonces pues realmente ya después, ¿verdad?, con el paso del tiempo por haberlo descuidado, van a comenzar estas dolencias. Y al mismo tiempo también la tecnología como que está volcada en preservar el cuerpo, ¿verdad? Como que para no dejarlo ir, que no le pase nada al cuerpo. Y entonces surgen las cirugías estéticas y que las cremas para la piel y que el cuero cabelludo y que tanta cosa, ¿verdad? Y deportes, ejercicio, dieta, para que el cuerpo pues poderlo conservar. Y a veces invertimos mucho dinero, tiempo y esfuerzo para que no se manifiesten los cambios que inevitablemente el tiempo va a traer al cuerpo, ¿verdad? Cambios que no van a pasar por alto. Entonces, bueno, pues miren, la mayoría de nosotros, cuando algo se nos descompone, hablando de la descompostura del cuerpo, decimos frases como, no, ¿sabes qué? Es que sí se está descomponiendo porque no sonaba así, estaba de esta forma, ¿no? O decimos, no, definitivamente sí algo le está pasando porque no estaba así. Entonces, por saber cómo estaba originalmente el aparato, nos podemos dar cuenta de que se está descomponiendo o que se va a descomponer, porque sabíamos cómo estaba originalmente funcionando, porque tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Pues bueno, así pasa con nuestro cuerpo. Nacimos todos descompuestos. Nacimos todos descompuestos y ahorita creemos que estamos bien, ¿verdad? Pero realmente no. La Biblia nos va a enseñar que pues cuando nacimos, desde que nacimos, todos nacimos bien descompuestos, que nuestro cuerpo está en un completo desorden y que por eso a veces estamos viviendo como estamos viviendo, tenemos los problemas que tenemos, tanto de físicos, emocionales, mentales, sentimentales. ¿Por qué? Porque desde que nacimos con el cuerpo desordenado, en desorden, descompuestos. Vamos a la primera escritura, primera de Tesalonicenses 5:23. Es la introducción, es la introducción. Miren, primera de Tesalonicenses 5:23 dice, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y empieza a mencionar todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí las conjugaciones de los verbos nos dejan ver cómo está hablando del ser humano, porque dice todo vuestro ser en singular y luego dice sea guardado, no dice sean guardadas las partes, dice sea guardado el cuerpo, un cuerpo que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, cada ser humano es tripartito. Tenemos estas tres partes que componen nuestro ser. Todo nuestro ser está dividido en tres partes y cada una de estas partes, que las voy a nombrar áreas, cada una de estas áreas tienen también sus componentes y cada uno de estos componentes tiene sus funciones. Entonces, no nada más es lo que vemos afuera, ¿verdad? Estamos compuestos de una manera muy, muy interesante y que el saber cómo estamos compuestos nos puede ayudar muchísimo para comprendernos, para perdonarnos, pero también para ajustar el camino por donde andamos.
Entonces, desde que nacemos, desde el nacimiento, el ser humano pues llega a este mundo alterado de la caída por la caída de Adán, porque Dios crea a Adán en este perfecto orden, en el perfecto orden de espíritu, alma y cuerpo, que lo vamos a ver más adelante. Pero viene la caída y entonces ocurre un desorden. Entonces, el desorden provoca esta alteración en las partes del cuerpo que componen el ser humano. Por eso es que a este mundo, pues todo ser humano llega alterado en este orden, ¿verdad? Porque tanto las áreas como las funciones de estas áreas, pues están en desorden. O sea, que el ser humano desde que nace, nace sin paz. Nace sin paz. Porque, a ver, ¿qué es lo primero que hace un recién nacido cuando nace? ¿Se ríe o llora? Ah, llora, ¿ven? ¿Por qué? Porque viene alterado. Digo, es un chiste, o sea, no es cierto, porque los obstetras allá me van a matar. Pero nace llorando, porque nace sin paz, ¿se fijan? O sea, viene alterado el chiquito, ¿verdad? Entonces, miren, sí es cierto que el ser humano nace sin paz por el desorden en las áreas en las que está compuesto. Entonces, por eso es que desde que el ser humano comienza a tener uso de razón, él comienza a buscar algo que él llama felicidad. Y entonces la comienza a buscar en las religiones, en las filosofías, en las ideologías, en el cuerpo, en la riqueza, en la fama. Empieza a buscar paz, que diga felicidad, cuando lo que realmente necesita es paz. Pero él cree que necesita felicidad, pero no necesita ser feliz, necesita tener paz. La paz que tenía Adán cuando todas sus funciones y todas sus áreas estaban en orden. Entonces, nunca una persona va a tener paz si primero no hay orden. Para que haya paz, tiene que haber justicia en la vida de esa persona. La justicia es el orden. Sin justicia no hay paz. Y miren, vamos a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ahí está la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llega al interior de una persona, llega la justicia de Dios con él. Y la justicia de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es quien trae paz a esa vida. Porque ya hay una justicia, trae paz a ese cuerpo. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien restaura el orden de lo que está desordenado, con ese desorden con el que nacimos. La paz llega desde el espíritu del hombre y se manifiesta en el cuerpo del hombre, pero ya pasó por el alma del hombre. Cuando esa paz llega a todo ese ser, esa persona es feliz. Esa persona es feliz. Ahora sí, acompáñenme a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, de compartir tu enseñanza, Señor. Gracias porque podemos todavía reunirnos presencialmente, Señor. Este es tu mensaje, somos tu pueblo. Tú eres el pastor, nosotros somos tus ovejas, Señor, y cada uno de nosotros tenemos una diferente función. Ahora me tocó a mí esta función, Señor, pero la gloria es para ti, porque nada de lo que yo diga ahorita salió de mí, Señor. Yo no tengo nada bueno, sino es que tu Hijo Jesucristo hubiese llegado a mi vida y hubiera traído paz. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí, los que nos ven en las redes sociales, Señor. Oro porque su espíritu, porque su corazón sea abierto para que pueda recibir tu mensaje, el mensaje de salvación, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, ok, hermanos, pues bueno, veamos las funciones de cada área. ¿Qué les parece? ¿Va? Vamos a aprender cómo está compuesto cada área, qué compone el espíritu, qué funciones tiene el espíritu, qué funciones tiene el alma y qué funciones tiene el cuerpo, para que podamos comprender más de lo que aparentamos exteriormente, cómo está compuesto tu ser, cómo estás de adentro hacia afuera. Entonces, miren, en el área del alma, Dios le provee al hombre ciertos dones, ciertas funciones que le van a ayudar en su vida.
O sea, está el alma y dentro del alma hay tres funciones. Esas funciones son las emociones, son la voluntad y son la mente. ¿Verdad? Entonces, en el alma encontramos que es el órgano, el alma es el órgano emocional, es el órgano que va a tener contacto con el exterior, digamos que es el órgano que nos va a mostrar la personalidad, quiénes somos. Él es el alma muestra quién soy yo, muestra mi personalidad, porque pues como lo que yo piense, pues yo voy a actuar. Entonces si la emoción que yo tengo es de mucho coraje o soy muy irritable, pues tengo una personalidad irritable, ¿verdad? Si yo muestro cariño, si yo muestro sensatez, pues bueno, ya ahí voy mostrando qué tipo de personalidad tengo. Entonces, miren, ok, dijimos las emociones, la mente y la voluntad. La emoción es este órgano afectivo del hombre. La emoción tiene que ver con los afectos del hombre, tiene que ver con los sentimientos del hombre, es el órgano afectivo, la emoción. La mente es la parte del pensamiento del hombre. Aquí en la mente, en esta parte del pensamiento, pues el hombre va a idear, va a crear, va a razonar, va a argumentar. Aquí en el pensamiento, en el pensamiento también en la mente están los recuerdos, están las emociones, está la memoria, ¿verdad? Aquí en el pensamiento, de aquí salen mis ideas, de aquí también salen mis recuerdos. Entonces, el pensamiento o la mente es el área pensante del hombre. Y bueno, nos queda la voluntad. La voluntad es la parte de la decisión del hombre. Aquí en la voluntad que está en el alma es donde se toman las decisiones. Todas las decisiones que tú tomas salen de tu alma y salen de esa área, de esa función que es la voluntad del hombre. Ahí sale, cada decisión que tú tomas sale de tu alma, de la función de la voluntad. Muy bien, ahora vamos al área del espíritu. Todos nacemos con un espíritu, no el Espíritu Santo, un espíritu, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar en el espíritu, vamos a encontrar pues lo interior del hombre, ya que el alma manifiesta mi personalidad, el espíritu del hombre manifiesta el interior del hombre, está en el interior del hombre. Todo esto que yo voy a decir ahorita forma parte del espíritu. Y ahí tenemos también tres áreas, tres funciones. Número uno, la conciencia. Número dos, la intuición. Y número tres, la comunicación. Estas tres funciones están en el espíritu del hombre, que forma parte del interior del hombre, de lo interno del hombre, de lo espiritual del hombre. Entonces, vamos a ver, la conciencia. La conciencia es este órgano que te va a discernir entre lo bueno y lo malo. La conciencia te va a discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero lo va a hacer no por medio del conocimiento. Yo no necesito tener un conocimiento intelectual para decir, si yo agarro el micrófono y lo aviento, no necesito ir a la escuela para que la conciencia me diga, está mal que hayas aventado el micrófono. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es un conocimiento espontáneo, es un conocimiento que viene luego, que yo no necesito un conocimiento intelectual para poder escuchar la voz de mi conciencia, ¿verdad? Es esa reacción espontánea que surge del espíritu, recuerden, es un conocimiento directo y espontáneo. Y muchas veces, fíjense que la conciencia es ahogada por el razonamiento. A veces el razonamiento, esta área pensante del hombre, quiere ahogar la conciencia. O sea, la conciencia te dice, no vayas con ese muchacho. Y entonces entra el argumento, entra el pensamiento y dice, pero ¿por qué no? Si Dios me lo presentó, mira, Dios me lo trajo. Si no hubiera sido por Dios, pues no lo hubiera conocido. Ahí ya ahogaste la voz de la conciencia, te fijaste, por un argumento, ¿va? Entonces a veces la conciencia es ahogada por el razonamiento, ¿ok? Más sin embargo, la conciencia no se calla. La conciencia, si tú cometes un pecado, si tú obras mal, la voz de la conciencia te va a decir, hiciste mal. No se va a callar. Que la ahogues tú ya es otra cosa, pero la conciencia está ahí y te dice, hiciste mal. Ok, la otra función en el espíritu es la intuición, dijimos, ¿verdad? Esto es algo muy interesante, la intuición, porque muchas veces, bueno, en la semana yo oía que me decían, es que yo me guío mucho por la intuición. Es que no, yo soy una mujer muy intuitiva, me decía una hermana. Sí, pero
Ok, esa intuición está en el espíritu. ¿Y tu espíritu está controlado por el Espíritu Santo o quién controla tu espíritu? Porque aún cuando la persona no es creyente, las funciones del espíritu están ahí y el espíritu está ahí. Y sabemos que solamente hay dos fuerzas espirituales, Dios o Satanás. Entonces, por eso es que los espiritistas tienen la intuición. Quienes practican el ocultismo, las brujas, también tienen la intuición, tienen la conciencia también, tienen la comunión también. Pero, ¿quién influye ese espíritu de esa bruja? ¿Dios? No. Satanás mismo y los demonios, ¿verdad? Entonces, la intuición es una percepción, es percibir, es una percepción que se tiene dentro del espíritu, es una percepción, ¿verdad? Y es absolutamente diferente a la percepción que puede recibir mi alma, porque mi alma la recibe a través de las emociones, porque mi cuerpo físico también percibe, ¿verdad? También percibe, pero la percepción de la intuición en el espíritu es completamente distinta. Es una intuición espiritual. Esta intuición, este conocimiento, para que lo tenga el espíritu no necesita la ayuda de la mente. Viene directamente del mundo espiritual, ya sea de Dios o de Satanás. Llega directamente al espíritu. Y tú puedes decir, por ejemplo, tu conciencia te puede decir, está mal esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace la conciencia? Oyes la voz de la conciencia y te dice, ¿sabes qué? No, está mal que vayas que compres ese vestido, está mal, está muy caro. Entonces empieza la conciencia, la voz de la conciencia, pi, pi, va a hacer ruido, ¿no? A llamarte la atención, a hablar, ¿ok? Esa conciencia va a hacer que tú te detengas tantito. Pero la intuición te va a decir, sí, siento como que está mal que yo compre este vestido. O sea, siento como que, a ver, voy a ir a pedir, algo me dice que voy a ir a pedir opinión, algo me dice que tengo que pedir auxilio. Esa es la intuición. O sea, oyes la voz de la conciencia y recibes la instrucción de la intuición. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, como creyentes, nosotros conocemos todas las revelaciones de Dios a través de la intuición, las conocemos. Las leo con la mente, las leo con mis 5 sentidos, pero las conozco con la intuición. Es cuando Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. La intuición estaba dando a conocer, la intuición espiritual en el espíritu de Job le estaba dando a conocer a un Dios que él solamente había oído. Pero la intuición nos da a conocer, nos revela quién es Dios en nuestro espíritu. 0 cuestiones emocionales. Y luego viene la comunión. La comunión es sumamente interesante porque la comunión que se tiene en el espíritu es la adoración a Dios. La comunión que yo tengo en el espíritu es la adoración a Dios. Y por ahí hay un salmito, un coro que dice que nuestra adoración es la obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy obedeciendo a Dios, yo estoy teniendo comunión con Dios. Y esa comunión es en el espíritu. Me estoy comunicando espiritualmente con Dios. Por eso es que es importante que cuando yo sirva, esté también sirviendo en el espíritu. Porque también ahí me estoy comunicando con Dios en mi servicio, en cada ministerio, ¿verdad? Cuando leo la Biblia, cuando oro, es una comunión espiritual con Dios, que es una función de mi espíritu. 0 cuestiones emocionales. Aquí el alma no entra. No porque yo llore mucho, estoy teniendo comunión con Dios. No, ahí ya metí al alma, ¿se fijan? Entonces el alma ya ocupó un terreno que no le correspondía, se puso demasiado emocional. Y entonces, como se pone demasiado emocional, interrumpe mi verdadera comunión con Dios. Esa comunión espiritual que yo debo de tener. Entonces ya me pongo a llorar y ya no supe ni qué le dije a Dios. Ni lo oí, ni Él me oyó, se rompe, ¿verdad? Cuando metemos mucha emoción, cuando somos demasiado sentimentalistas, ¿ok? No digo que no lloremos, pero todo tiene que estar controlado, ¿en dónde? En el espíritu. El espíritu tiene que controlarlo todo, tiene que haber un equilibrio. Entonces, nuestra adoración a Dios, por ende, tiene que ser espiritual. Nuestra adoración a Dios no puede ser emocional, no debe ser emocional.
no debe ser con brincos y tanta cosa. Claro que tenemos una libertad, pero todo tiene que estar, tenemos que ver que sea en el espíritu. ¿Okay? Entonces, la voluntad y la mente, que son parte de lo afectivo y que son parte de las decisiones, la voluntad y la mente, que son parte de lo afectivo y de las decisiones, estas partes, estas áreas, no pueden adorar a Dios, no están diseñadas para adorar a Dios. La adoración a Dios viene a través de la comunión, de la comunicación en el Espíritu. A Dios lo conocemos directamente por medio del Espíritu. Es decir, por medio de mi hombre interior, no por medio de mi hombre exterior, no por medio de mi alma y de mi cuerpo físico. A Dios lo conozco por medio de mi hombre interior. Y como lo conozco desde mi interior, desde el Espíritu, va a fluir pasando por mi alma y llegando a mi cuerpo físico. Entonces voy a manifestar lo que realmente está pasando en mi interior, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces el cuerpo de Adán pues era perfecto cuando Adán fue creado. ¿Por qué? Porque no era gobernado por su alma ni por su voluntad. No era gobernado ni por su alma ni por su cuerpo. El cuerpo de Adán enterito, todo el ser de Adán, era gobernado por el espíritu de Adán, y a su vez el espíritu de Adán era gobernado por Dios mismo. El espíritu de Adán estaba lleno de la vida de Dios. Por eso es que Adán era perfecto, todo su ser, ¿verdad? Desafortunadamente, en el mismo instante que Adán desobedece y come del árbol que Dios le dijo que no comiera, el pecado entró a todo el ser de Adán. Ese pecado entró a todo el ser de Adán y como un tsunami arrasó, devastó, destruyó, pervirtió todo el orden de su espíritu, alma y cuerpo. Y así como vemos en las imágenes de los tsunamis, cuando pasa el tsunami 2 días después, que vemos que todo está en desorden, que vemos que hay casas en el mar y lanchas en la tierra, así como vemos que hay árboles desgajados, vemos animales arriba de los árboles, animales flotando en el mar, vemos casas completamente destruidas, un caos total. Eso sucedió cuando entró el pecado al cuerpo de Adán. Lo devastó todo. Por eso es que cada hombre que nace, nacimos descompuestos, nacimos con este desorden interior. ¿Okay? Y bueno, uno puede preguntarse, oye, Adi, ¿y si Adán estaba tan perfecto, cómo cayó en el pecado? O sea, si estaba tan perfecto de mente y todo, ¿cómo fue que cayó en el pecado? ¿Por qué pecó? Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 14. Primera de Timoteo 2, 14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, Adán no fue el que cayó en el engaño, él estaba perfecto, pero la que fue engañada fue Eva. ¿Y por qué comió Adán? ¿Por qué? Pues para que nos demos cuenta lo peligrosa que somos las mujeres. Para que las mujeres nos demos cuenta cuánta influencia tenemos y que podemos influir para bien o para mal, para vida o para muerte. Pero fíjense que pasa algo muy paradójico aquí, porque muchas veces el hombre tiene la culpa de que la mujer sea así. Muchas veces el hombre no detiene a la mujer cuando la debe detener y la deja que siga con una actitud incorrecta. Y la deja que siga con una actitud incorrecta. Entonces esa mujer crece engañada, creyendo que su marido le está dejando pasar eso que está haciendo mal porque la quiere, cuando el marido le está dejando pasar eso que está haciendo mal porque no le importa. Y entonces hay tantas mujeres mal criadas por el marido, mujeres caprichosas, que no se les detiene y le dice, ¿sabes qué? Así no, dijiste esto mal, ve y pide una disculpa. No, esto no está bien, tienes que hacer esto.
No, tenemos que ir a la iglesia, no puedes dejar de ir a la iglesia. Pero no, el marido le dice, no hombre, si yo le digo eso me mata, ¿verdad? No hombre, ¿cómo crees que le voy a decir? ¿Me deja sin comer? No, ahorita no se le puede hablar porque entonces… Y están haciendo malcriadas a sus propias mujeres. Y luego no las aguantan ni ustedes mismos, ¿verdad? Y luego las dejan porque ya no hay quien la aguante a la mujer. Pero tú tuviste mucho que ver, mujer, hombre. Entonces hay que, ¿sabes qué? Esto está mal, esto no se hace así, ¿verdad? Y hay que marcarle un hasta aquí a la mujer. Y la mujer tiene que aceptar, porque dice en Efesios que someteos a Dios ambos, al temor de Dios ambos. Someteos al temor de Dios ambos. Entonces la mujer acepta su error por temor a Dios. Y el hombre corrige por temor a Dios también. Pero bueno, ese no es el tema de la prédica. Ok, bueno, pero nos ayuda a todo. Entonces, antes del pecado, el espíritu de Adán era alumbrado. Y ahorita cuando yo digo espíritu, ya ustedes ya saben inmediatamente a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, el espíritu de Adán era alumbrado con la verdad de Dios, con la luz de la verdad de Dios. Entonces, esa luz de verdad guiaba el espíritu de Adán. Al estar la verdad en el espíritu de Adán, pues lógicamente su espíritu tenía la verdad, su alma tenía la verdad, su cuerpo se manifestaba esa verdad que venía desde el interior. El alma entonces era gobernada por la verdad y el cuerpo de Adán llevaba a cabo obras de verdad, obras pulcras, obras buenas, ¿verdad? Cuando el orden del espíritu y el alma se trastornó, se movió todo por el pecado, el hombre interior, el espíritu quedó en tinieblas. Lógico, ¿verdad? Y su cuerpo inmortal, porque el cuerpo de Adán iba para ser inmortal, pero ya dejó de ser inmortal, dejó de ser perpetuo. ¿Y qué pasó? El pecado llegó a las células y comenzó pues desgaste celular y el hombre tenía que morir. ¿Por qué? Porque el pecado invadió todo su ser, invadió las células que estaban perfectas, que iban a durarle toda la vida, pero no, comienza un desgaste celular. El pecado trajo al cuerpo inmortal, pues lógicamente ahora sí que ya lo regresó a ser mortal, lo volvió mortal, pero aparte el cuerpo entró, cayó bajo una destrucción y una corrupción y una perversión emocional, sentimental, física, mental, y por eso pensamos tantas locuras las personas, por la falta de luz, por la falta de verdad. Entonces, a causa del pecado, ¿qué pasa? A causa del pecado, entra el pecado a la vida de Adán y Dios hace esto. Se sale de la vida de Adán, porque Dios es santo, Dios no puede estar en el pecado. Cuando se sale la vida de Dios, la vida del espíritu de Adán se queda muerto, sin vida. No solamente se queda sin vida, se queda sin la verdad, se queda sin la luz. Es un espíritu muerto espiritual, en cuanto a comunión con Dios. Es un espíritu en tinieblas. Ahora, si el espíritu que está adentro está en tinieblas, ¿cómo está el alma? Pues también. Y luego las obras que hace el cuerpo, la conducta del cuerpo, pues también van a manifestar esas tinieblas, esa falta de luz, esa falta de verdad que ya no hay en el espíritu. ¿Por qué? Porque ya no está la vida de Dios ahí, ¿verdad? Entonces, a causa del pecado, Dios se separa de Adán y es como si Dios hubiera apagado la luz. Es como cuando entramos a un cuarto y prendemos la luz, todo se ilumina y todo lo vemos bien, ¿verdad? Pero tú sales y apagas la luz y queda el cuarto completamente oscuro. No se ve nada, queda oscuro, ¿verdad? Así quedó sumido el espíritu del ser humano en una oscuridad total, porque las tinieblas es la ausencia de la luz. Se va la vida de Dios, el espíritu del hombre
queda muerto espiritualmente, la verdad abandona el espíritu de Adán, entonces el espíritu del hombre queda en tinieblas, queda sin la verdad de la palabra de Dios. Entonces cada hombre que nace, cada mujer que nace, nace con el espíritu, con su espíritu en la más profunda y densa oscuridad y tinieblas, por ende su alma y todo esto, ¿verdad? Ahora, no hay una religión, ningún curso de superación personal, no hay ningún potencial humano, no hay ninguna meditación trascendental que está tan de moda ahorita, no hay ninguna fortuna humana, no hay ningún gurú, ningún religioso que restaure las condiciones normales en nuestro cuerpo. No hay nada en esta tierra que pueda traer esa restauración. Esa restauración viene del cielo y viene en el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es el único que no es de esa tierra, que llega a este mundo para restaurar ese orden. Miren, acompáñenme, vamos a Juan 12, por favor. Juan 12, bueno, yo tengo Juan 12, 43, pero no me checa en mi Biblia, creo que lo apunté mal, pero miren, este versículo dice, discúlpenme, lo apunté mal, pero dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguien lo encuentra ahí en los hermanos, si lo tienen bien, porfa, porque yo lo apunté mal. Entonces, es el 46, abajito. Miren, 46, 12, 46. Discúlpenme, es que yo puse 43. Ahí ya lo leen. Miren, 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo. He venido, o sea que no estaba aquí. Llegó del cielo. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas en las que nació. ¿Se fijan? Dios es el restaurador, Jesucristo es el que nos restaura, y no es nada de esta tierra te va a poder restaurar con el desorden que nacemos. Esta palabra tinieblas se deriva del latín tenebrae, el latín tenebrae, ¿y qué significa? Oscuro. Eso significa tinieblas, oscuro. Entonces, las tinieblas pues aluden a eso, a la falta de luz, ¿verdad? ¿Qué gurú espiritual, qué psicólogo, qué religioso te puede decir yo soy la luz? ¿Quién puede decir eso con tanta autoridad? Nadie, más que Jesucristo. Entonces, para que tengamos la noción cortita y concisa, si Jesús es la luz, fuera de Jesucristo todo es tinieblas. Está fácil. Si Jesucristo es la luz que vino del mundo, todo lo demás fuera de aquí, Él es el verbo, es tinieblas, es mentira, es falsedad, ¿verdad? Tenemos versículos como Juan 14, 6, donde dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ponemos al revés, ¿qué son las tinieblas entonces? Lo falso, la mentira, la perdición, la muerte, ¿verdad? Si en Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, pues aquí volvemos a ver qué es las tinieblas. Es la muerte, es vivir muertos en vida, ¿verdad? Sin la vida, ¿en dónde? En el espíritu, la vida en el espíritu. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. ¿Y qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida. ¿En dónde la vida? En el espíritu. Porque cuando Jesús llegó a mi vida, pues yo estaba viva, no estaba muerta. Entonces, ¿qué vida me da Jesús? Me da la vida en el espíritu, para que teniendo yo esa vida en el espíritu, mi alma esté bien y mi cuerpo también. Pero tiene que ser una regeneración en el espíritu. La regeneración que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, llega a nuestra vida, la regeneración llega en el espíritu, no llega en el alma ni en el cuerpo, llega al área del espíritu. Por eso es que el alma y el cuerpo todavía son propensos a un ataque demoníaco, porque ahí no hay regeneración. En esas áreas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, no hay regeneración. Lo que el Espíritu Santo regenera es el espíritu.
donde está el hombre interior, donde están todas esas funciones interiores que tienen que ver con Dios, con una comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, en las tinieblas también podemos ver que tiene que ver con una ceguera espiritual, ¿verdad? Sin la vida de Cristo, la persona está ciega espiritualmente hablando. No ve lo que tenemos que ver aquí, no ve la vida de Dios aquí, no ve el amor de Dios aquí, no ve el perdón de Dios aquí, no lo ve, nada más ve letras y pues si acaso color rojo y color negro, ¿verdad? Pero no ve la revelación espiritual. Y eso lo dice en Romanos 1:21, quien, si me acompañan ahí, voy a tiempo. Romanos 1:21, si está en las pantallas ahorita lo pueden leer, pero Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero ¿cómo comenzó este entenebrecimiento en el corazón de esta persona? ¿Cómo comenzó? Porque no glorificó a Dios. Para que uno pueda glorificar a Dios, tiene que tener el Espíritu Santo en el espíritu de la persona, ¿verdad? Porque ese Espíritu Santo lo va a mover a hacer obras que glorifiquen a Dios. Porque una obra de un adulterio no va a glorificar a Dios para nada, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener ese espíritu regenerado, restaurado, para que podamos comenzar a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y que cada una de esas obras glorifique a Dios. Entonces, ¿sabes qué? Te cuidas de que tu corazón esté en tinieblas. Mantienes un corazón con luz, en la verdad de Dios. ¿Okay? La Biblia dice que hay un reino de las tinieblas, que hay un rey gobernante de esas tinieblas, el príncipe de las tinieblas. No podemos hablar de tinieblas y dejar de hablar de Satanás, porque la Biblia le da especial relevancia a Satanás como el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? El rey de las tinieblas, de este reino que es de las tinieblas. Por ejemplo, Mateo 11:15, yo se lo leo si que no lo busquen. Mateo 11:15 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? El príncipe de los demonios. Belcebú era un rey de las moscas, el dios de las moscas, pero refiriéndose a Satanás, ¿verdad? Lo que sí vamos a ver es el reino de Satanás. Vamos a checar este reino de Satanás, en qué consiste el reino de Satanás. Efesios 6:12. En Efesios 6:12 vamos a ver este reino, cómo está conformado y cuál es su objetivo, cuál es su misión. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha, o sea, tenemos una lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y empieza a nombrar quienes componen el reino de las tinieblas. Número 1, principados. Número 2, potestades. Número 3, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y número 4, contra huestes espirituales de bondad, de maldad. Así que las tinieblas tienen que ver con la maldad. ¿De quién? De Satanás y de sus demonios. ¿Cómo la trabajan esa maldad? Pues como promoviendo que te rebeles ante Dios, promoviendo que mantengas tu conciencia entenebrecida, promoviendo que no entre la luz a tu vida, que así tú estás bien, ¿verdad? Que tú razones tu pecado y que tú digas de tu pecado: mi pecado está bien, no estoy mal, porque estás razonándolo con una mente, con un alma que no ha sido tocada por la verdad de Dios, porque en tu espíritu no está la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos atrasito a segunda de Corintios, para ver este trabajo demoníaco. En 2 Corintios 4:4 dice en el 3, dice 2 Corintios 4:3, voy a empezar a leer, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca
la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el trabajo satánico. Que no resplandezca en tu corazón, en tu espíritu, la luz del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por tus pecados. Él puso su cuerpo en una cruz para que esos pecados, la culpa de esos pecados que te condenaban a vivir en tinieblas, en esta vida y en las tinieblas del infierno, no lo pasaras ahí, que fueras salvado. Ese es el Evangelio. Cristo derramó su sangre para salvarte de la condenación de las tinieblas. Y Satanás no quiere que esa luz, que esa verdad resplandezca en los corazones. Y hace todo lo posible para que no suceda. Entonces, así como el pecado produjo este cambio radical en los orígenes del ser humano, pues también Jesucristo es el único que puede producir un cambio radical de restauración. Él es el único que hace esta restauración. Vamos a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Si me voy rapidito es porque ya el tiempo se me está yendo. Pero dice, hablando de Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad. ¿Se acuerdan lo que leímos en Efesios? La potestad, del poder, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Fíjense qué tremendo lo que logra Jesucristo en la cruz. Y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Primera de Pedro lo dice más claro. Miren cómo lo dice Primera de Pedro. El apóstol Pedro lo dice más claro, más contundente, para que nosotros podamos creer en nuestro Señor Jesucristo y valorar esto que Él hace por nosotros. Dice en Primera de Pedro 2:9. Dije 20. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde a dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Él es el único que puede hacer este cambio radical en tu vida y en mi vida. Y aquí vemos cómo Pedro usa estas maravillosas descripciones del pueblo de Israel para decirnos quiénes somos ahora. Esto de real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, fueron adjetivos que le pusieron al pueblo de Israel, ¿verdad? Y vemos que esto ilustra la posición que ahora gozamos como creyentes, que cada persona que recibe a Cristo goza de este cambio de posiciones, de las tinieblas, de la falsedad, de la mentira, del poder de Satanás, a la verdad, a la rectitud, a la pureza, a la santidad, a la vida. Solo Jesucristo hace esta restauración. Y aquí hay un pronombre muy importante, porque dice el pronombre sois, mas vosotros sois. Y esto nos habla de identidad, nos habla de pertenencia. Cuando una persona sabe quién es y dónde pertenece, esa persona va a empezar a desarrollar en su interior seguridad. Va a saber quién es, y no por lo que tiene, sino por a dónde pertenece. Esa seguridad que necesitamos todos los seres humanos, saber qué soy y a dónde pertenezco. Esa seguridad que necesitamos todos los seres humanos. Si nosotros no entendemos este cambio tan radical, estamos en el peligro de que va a pasar todo lo contrario, que vamos a seguir sin saber quién soy, sin saber a dónde pertenezco, y por ende voy a tener inseguridad en mi vida, voy a ser una persona insegura. Y cuando alguien no sabe quién es, se va a inventar quién es. Cuando alguien no sabe quién es, va a querer ser como alguien más. Y entonces vas a acabar siendo un cristiano de que tú te inventaste, viviendo un cristianismo que tú te inventaste, porque no sabes que eres real sacerdocio, nación santa, que eres un pueblo adquirido por Dios. Entonces tenemos que estar conscientes de este cambio radical para que lo vivamos como tal. Este cambio tan radical como es de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, perdón. Entonces, otro peligro que hay si nosotros no entendemos este cambio radical es que podemos regresar de donde veníamos. Podemos regresar a las tinieblas. Y entonces dice el Evangelio
que como vamos a regresar al mundo de las tinieblas de Satanás, Satanás nos va a mandar unos 7 espíritus más poderosos para que nuestro postrer estado sea peor que el primero. Qué tremendo. Y eso está bien visto en muchos, desgraciadamente, hermanos, que los vemos ahorita tremendamente perdidos, ¿verdad? Su postrer estado está peor de como cuando recién comenzaron la salvación. Entonces, nosotros como el pueblo de Israel, fue una bendición para muchas de las naciones. ¿Por qué? Porque a través del pueblo de Israel nosotros conocimos que solamente se tiene que adorar a un solo Dios. Todas las demás naciones eran politeístas, pero el pueblo de Israel nos enseñó a adorar a un solo Dios, y todas las demás enseñanzas que vienen a través del pueblo de Israel. Pues nosotros ahora tenemos que ser bendición para otros. Y aquí lo dice claro. Dice claramente para qué se nos salvó y para qué fue ese traslado. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que nos hizo ese traslado. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que anunciar las virtudes de Cristo. ¿Tú conoces cuáles son las virtudes de Cristo? Si nos preguntan cuáles son las virtudes de tu esposita, aquí ya lo dijo nuestro hermano Carlos Medrano, paciencia, de nuestra hermana Miriam, ¿verdad? Que la aguantó 15 años. O si nos preguntan de nuestros hijos, bueno, pues un montón de virtudes. ¿Y las de Cristo las sabes? ¿Sabes cuáles son las virtudes de Cristo? De aquel que te pasó de las tinieblas a su luz admirable. Porque esas tenemos que anunciar. Tenemos que anunciar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Es nuestra misión. Para eso fuimos sacados de las tinieblas a su luz. Y así como la luna refleja la luz del sol, ¿verdad? No refleja su propia luz. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. Y predicar el evangelio es el primer fruto que da una persona regenerada. Una persona que es salva, ese primer fruto es el que tiene que dar. La predicación de aquel que la salvó, que salvó su espíritu, que la salvó de ir a la muerte. Y esa es nuestra misión. Tenemos que nosotros predicar el evangelio. Nosotros tenemos que dar ese fruto digno del arrepentimiento que hemos tenido, de haber vivido en las tinieblas, porque quién sabe cuánta cosa no hicimos cuando andábamos en las tinieblas. ¿Ya te arrepentiste verdaderamente de eso? ¿Ya te arrepentiste de cada obra infructuosa de las tinieblas? Porque la renovación y la restauración espiritual comienza por un verdadero arrepentimiento. Pues bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por haber llegado a nuestro espíritu. Gracias por haber traído la paz y la verdad a nuestro espíritu, Señor. Nadie lo pudo haber hecho. Tratamos de muchas cosas, de muchas maneras de nosotros tener esa verdad y la buscamos por muchas partes, Señor. Pero solamente tú, a través de tu Hijo Jesucristo, nos restauraste. Nos sacaste de esa desesperación, de esas tinieblas. Ahora podemos comprender, Señor, cómo estamos creados y poder amarte más y adorarte más, Señor, porque tú hiciste una obra que nadie podía haber hecho. Hoy, si tú estás por primera vez escuchando el evangelio de Cristo, Cristo quiere resplandecer en ti. Tú viniste para que te llevaras la luz de Cristo en tu corazón. No te vayas sin esa luz. Hoy puede comenzar una vida distinta en ti. Vas a comenzar a pensar diferente. Tus emociones las vas a sentir diferentes. Vas a poder entender a Dios. Y Dios te va a explicar quién eres tú. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo, al restaurador de tu espíritu, al restaurador de tu alma, di esta oración sencilla pero tan poderosa, porque dila con fe. Dile: Dios, gracias, porque hoy veo lo que no veía. Hoy, Señor, yo quiero esa luz. Hoy yo quiero restaurar mi conciencia. Hoy yo quiero restaurar mi espíritu. Quiero restaurar y tener comunión contigo. Reconozco que he andado en las tinieblas y que te he ofendido, y me arrepiento de cada obra de las tinieblas que yo hice. Me arrepiento y acepto tu perdón ganado en la cruz. Y ahora, a partir de ahora, yo sé que en mi corazón va a resplandecer la luz de tu verdad.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.